Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar acerca del hipertiroidismo materno y complicaciones perinatales. Yo soy la doctora Marjorie Juárez Mayorga, endocrinóloga internista. Vamos a estar abordando lo que es definición, etiología, clasificación, manifestaciones clínicas, diagnósticos, manejo del hipertiroidismo, complicaciones perinatales asociadas y seguimiento de dicha patología. Para empezar, vamos a definir el término tirotoxicosis y hacer la diferencia con el término de hipertiroidismo. Tirotoxicosis no es más que la condición clínica que resulta de exceso de hormonas tiroideas circulantes en el cuerpo. E hipertiroidismo es el aumento en la síntesis o aumento de la producción de hormonas tiroideas en la glándula tiroidea. De tal modo que el hipertiroidismo, debido al aumento en la producción de hormonas tiroideas, nos va a llevar a manifestaciones clínicas, o sea, a tirotoxicosis, pero las manifestaciones clínicas o la tirotoxicosis no necesariamente va a ser secundario a hipertiroidismo. Ejemplo, un paciente que toma medicación con levotiroxina, cuando está en sobredosis de levotiroxina, puede llegar a presentar manifestaciones clínicas como palpitaciones, temblor, diarrea, pérdida de peso, pero no se trata de hipertiroidismo porque no es un aumento en la producción o en la síntesis de hormonas tiroideas a nivel de la glándula tiroidea. Hago esta aclaración debido a que muchas veces vamos a encontrar estos dos términos usándose de forma indistinta. Inclusive en esta clase vamos a usarlo en algunas ocasiones como si fueran lo mismo, pero es importante que tengamos en cuenta que no son lo mismo. El hipertiroidismo en la mujer embarazada, igual que en la mujer no embarazada, suele tener causas diversas. Sin embargo, en la mujer gestante se le suelen asociar condiciones propias del embarazo. Aquí tenemos una lista de cuáles son las condiciones que pueden ocasionar tirotoxicosis gestacional transitoria o hipertiroidismo gestacional transitorio. Todas estas tienen en común que elevan la gonadotropina coriónica humana, como por ejemplo embarazos múltiples, náuseas, vómitos, hiperemesis gravídica, molaridatiforme y ya mucho más raro, la hiperreactosis luteínica, la tirotoxicosis familiar gestacional o mutación del receptor de TSH, y la hiperplacentosis. De hecho, la tirotoxicosis gestacional transitoria suele ser la principal causa de hipertiroidismo en la mujer gestante y en segundo lugar lo tienen las enfermedades autoinmunes, en este caso enfermedad de Graves o hipertiroidismo de Graves básico. No debemos de perder de vista que, a pesar de que estas suelen ser las dos patologías más frecuentes de hipertiroidismo en la mujer gestante, pudiera tener otras causas, como ya mencionábamos, igual que en la mujer no gestante, como el adenoma tóxico, el bóceo multinodular tóxico, las tiroiditis o inclusive el hipertiroidismo diatrógeno por exceso de levotiroxina, ya sea por aumento en el consumo como medicación o por consumirla en diferentes preparados que ocasionalmente se suelen distribuir para diferentes propósitos. El diagnóstico de hipertiroidismo materno va a ser lo podemos hacer en dependencia de la gravedad o de las manifestaciones clínicas, el grado de afectación que tiene este a nivel de lo que es perfil tiroideo. También puede ser en base a la afectación anatómica que hay. En este caso vamos a hablar
del hipertiroidismo clínico o hipertiroidismo manifiesto, que no es más que cuando encontramos los valores de TSH suprimidas, casi siempre por debajo de 0.1 microunidades por litro o inclusive a valores indetectables, y los valores de T3 y T4 van a estar aumentados. Y el hipertiroidismo subclínico o hipertiroidismo leve, que en este vamos a encontrar la TSH suprimida, pero los valores de T3 y T4 van a estar normales. En este caso ahorita solo vamos a estar hablando de lo que es hipertiroidismo clínico o hipertiroidismo manifiesto, en donde ya mencionábamos que la TSH va a estar suprimida y los niveles de T3 y T4 aumentados. Además, se van a agregar manifestaciones clínicas y algunos hallazgos que pudiéramos encontrar al examen físico en el caso de ser el hipertiroidismo de Graves-Basedow. La clave en el diagnóstico va a estar en saber que a pesar de que un paciente o una paciente pueda tener manifestaciones clínicas de tirotoxicosis como palpitación, temblor, pérdida de peso, intolerancia al calor, diarrea, sudoración, bocio, osculopatía, etcétera, y no tenemos un perfil bioquímico, en este caso un perfil tiroideo, no se puede hacer diagnóstico de hipertiroidismo. Siempre se debe confirmar desde el punto de vista bioquímico para estar hablando de que la paciente tiene hipertiroidismo. Bien pudiera tener manifestaciones clínicas y esto nos va a permitir sospecha de hipertiroidismo, pero no podemos hacer el diagnóstico de hipertiroidismo materno. Ahora, no es necesario que conozcamos o que nos aprendamos los rangos normales del perfil tiroideo. Sin embargo, sí es importante conocer que en el hipertiroidismo clínico la TSH va a estar suprimida. Si se fijan los rangos que nos dan como normales algunos laboratorios, aquí les puse como los dos más frecuentes que utilizamos, el que nos da el MINSA, el CNDR y el de este laboratorio, que suele ser bastante frecuente que nos lleguen a la consulta. Entonces, la TSH en ambos nos la dan entre 0.2 y 4.2 microunidades por ml como rangos normales. Por debajo de esto diríamos que está suprimida. Casi siempre la vamos a encontrar por debajo de 0.1 en el caso de tener este diagnóstico de hipertiroidismo clínico, y pues los valores de T3 y T4 van a estar altas. Si es que usamos la T3 y la T4 totales, debemos de recordar que vamos a multiplicarlo por el factor de corrección 1.5, que no es más que el aumento de ese 50% de más que se da en la mujer gestante. Y cuando usamos los valores libres, pues no es necesario usar este factor de corrección. Debido a que ya mencionábamos que las dos principales causas son la tirotoxicosis estacional transitoria y la enfermedad de Graves, estos van a ser los dos diagnósticos con los cuales vamos a estar haciendo el diagnóstico diferencial, sin olvidarnos de que existen otras causas. Entonces, para que nos podamos orientar a cuál de las dos entidades está afectando en este momento a la paciente, debemos de saber que siempre son importantes los antecedentes. Hay que preguntarle a la paciente si ya se conocía con algún diagnóstico. No es lo mismo si la paciente nos llega con manifestaciones clínicas y en ese momento del embarazo tenemos que hacer el diagnóstico, a que si esta paciente nos llega siempre embarazada, pero ya tiene un antecedente de hipertiroidismo o de que estaba tomando medicación antitiroidea como metimazol o pioglitazol o propanolol, o inclusive pudiera ser que la paciente no conoce el diagnóstico que tenía previamente, pero se sabe el medicamento y esto ya puede orientarnos si se trata de una u otra de las enfermedades. Entonces, siempre es importante los antecedentes. En el caso de tirotoxicosis estacional transitoria, la paciente no nos va a aportar nada en estos antecedentes. A la hora de hacer el interrogatorio no va a haber ningún antecedente de haber estado tomando ningún medicamento antitiroideo, no va a haber antecedentes de que le hayan diagnosticado hipertiroidismo.
Y a la exploración física tampoco vamos a encontrar ningún hallazgo que nos oriente hacia una enfermedad de Graves. En el caso de ser una enfermedad de Graves, no necesariamente va a estar presente, pero en el caso de que estuviera presente, entonces esto nos orienta muy claramente a que el origen es enfermedad de Graves y no tirotoxicosis gestacional transitoria. El bocio, el bocio característico de la enfermedad de Graves es un bocio difuso, semiblando, y la orbitopatía, que también ya mencionábamos, no necesariamente va a estar presente y no necesariamente va a ser bilateral. Bien pudiera ser unilateral o bilateral, y también tomar en cuenta que el momento que se diagnostica a cualquier paciente con enfermedad de Graves, la orbitopatía bien pudiera aparecer hasta 18 meses posterior a que se hace el diagnóstico, o inclusive pudiera estar muchísimo antes, 18 meses a 2 años antes de haber hecho el diagnóstico de enfermedad de Graves. En el caso de la tirotoxicosis gestacional transitoria, este hallazgo no estaría presente. El otro dato importante es el tiempo en el que se van a estar dando estas manifestaciones clínicas, debido a que la tirotoxicosis gestacional transitoria es ocasionada por aumento de gonadotropina coriónica humana. Entonces las manifestaciones clínicas van a coincidir con el mismo periodo en que se eleva la gonadotropina coriónica humana en el embarazo. En esta gráfica podemos ver cuándo es que la gonadotropina coriónica humana hace su pico máximo. Aquí está representado en esta gráfica la gonadotropina coriónica humana, y en esta otra está representado la TSH cuando hace su pico máximo en descenso, que generalmente es lo esperado, van a coincidir. Entonces vemos aquí como alrededor de las 10 a 12 semanas de gestación la gonadotropina coriónica humana hace su pico máximo, y en el mismo periodo la TSH hace su descenso máximo, lo cual va a estarnos dando pues el hipertiroidismo subclínico característico del embarazo, que en este caso, debido a que se suele asociar a hiperemesis gravídica y a que los niveles de gonadotropina coriónica humana suelen estar muchísimo más altos de lo normal, los valores de TSH también van a estar descendidos mucho más de lo normal, y nos va a estar dando las manifestaciones clínicas características de la tirotoxicosis. También aquí, más abajito, podemos ver cómo los valores de T4 libre, también debido a que pues nos está dando estos cambios que mencionamos anteriormente, el, el descenso de lo que es la TSH, la elevación de gonadotropina coriónica humana, y debido a que la gonadotropina coriónica humana tiene homología estructural con la TSH, esta pues va a estimular la producción de hormonas tiroideas, pudiéndose ver esta elevación que observamos aquí de los valores de T4 libre, que en realidad suelen ser muy mínimos. Si se fijan, por cada 10.000 unidades de gonadotropina coriónica humana que se eleva, la T4 libre solamente va a aumentar 0.6 picomol por litro, y la TSH puede descender a 0.1 a 0.2 microunidades por litro. La otra cosa que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial, aparte de ese tiempo limitado que ya mencionamos, que las manifestaciones clínicas van a ser justo pues cuando se está dando ese pico máximo de gonadotropina coriónica humana, y ya va a venir descendiendo alrededor de la semana 18 a 20 del embarazo, en donde vamos a esperar que posterior a ese tiempo la paciente mejore sus datos clínicos. Si los datos clínicos continúan, la tirotoxicosis continúa por fuera de este periodo, o sea, ya ha pasado las 20 semanas de gestación inclusive, y la paciente tiene todavía las manifestaciones clínicas bien claras, entonces esto no debería de hacer sospechar en una enfermedad de Graves, sino en una tirotoxicosis gestacional transitoria. El otro dato importante va a ser el anticuerpo contra el receptor de TSH, los cuales van a estar negativos en la tirotoxicosis gestacional transitoria, debido a que esta no es una enfermedad autoinmune, la causa es una elevación de gonadotropina coriónica humana, y en enfermedad de Graves, en el hipertiroidismo de Graves, el cual sí es una enfermedad autoinmune, vamos a encontrar anticuerpos antirreceptor de TSH, o los denominados
TSI, una globulina estimulante de tiroides, va a estar positivo. La otra cosa que pudiera ser de utilidad es la relación entre T3 y T4. Sabemos que normalmente a nivel de la glándula tiroidea el 80% que se sintetiza es como T4 y solo el 20% se sintetiza como T3, aunque sabemos que la T3 es la que biológicamente activa. A nivel propio de la glándula solo se sintetiza el 20% de la T3 y el restante es lo que surge a partir de la conversión periférica de la T4 a T3. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En la enfermedad de Graves, debido a que hay una hiperfunción en la glándula, entonces los valores de T3 sí suelen ser muchísimo más altos. Entonces, esa relación T3 sobre T4 va a estar aumentada casi siempre en una relación 20-1. Y en el caso de ser inverso, o sea que esta relación T3 sobre T4 esté disminuida, vamos a pensar en otras entidades como tiroiditis, que también suelen darnos manifestaciones clínicas de tirotoxicosis, como una de las fases de esta enfermedad. Otro de los estudios que pudiera ayudarnos, tenemos el ultrasonido, más que todo para hacer diagnóstico diferencial en el caso de que estemos pensando o que palpáramos nódulos tiroideos, pero bien pudiera ser que no lo palpáramos y a la hora de hacer un ultrasonido, pues identificáramos ya sea nódulo único en el que nos va a hacer sospechar en un adenoma tóxico como la causa del hipertiroidismo o que encontráramos nódulos múltiples que serían la causa de un bocio multinodular tóxico. Entonces, una vez aclarados estos puntos, vamos a continuar mencionando algunos puntos claves de cada una de las dos principales entidades en lo que respecta a hipertiroidismo, complicaciones perinatales. En el caso de la tirotoxicosis estacional transitoria, esta nos va a dar datos clínicos de tirotoxicosis, van a ser limitados principalmente en el primer trimestre del embarazo, inclusive puede pasarse hasta el segundo trimestre, ahí más o menos alrededor de las 20 semanas de gestación en adelante, ya no tendríamos por qué esperar que la causa de la tirotoxicosis sea gestacional. Vamos a encontrar una TSH suprimida, valores de T4 libre van a estar elevados, gonadotropina coriónica va a estar elevada. Decíamos que no es una enfermedad autoinmune, la paciente no va a tener antecedentes de hipertiroidismo. El examen físico no vamos a encontrar datos que nos orienten a hipertiroidismo como oftalmopatía o como bocio. Suele resolverse al finalizar el primer trimestre o al inicio del segundo, debido a que en este momento es cuando se está dando también la estabilización de gonadotropina coriónica humana, secundario a la elevación de gonadotropina coriónica humana. Se suele asociar principalmente a hiperemesis gravídica. La hiperemesis gravídica está caracterizada por pérdida de peso del 5%, es aquella paciente que va a tener náuseas, vómitos abundantes que pueden llegar a que la paciente se deshidrate, que requiere hospitalizarse para hidratación, corregir electrolitos, corregir algún trastorno ácido-base. Y no suele asociarse a complicaciones maternas, fetales ni neonatales. Es importante entonces que hagamos la diferencia entre tirotoxicosis estacional transitoria e hipertiroidismo de Graves, debido a que tienen causas diferentes, tienen manejos diferentes y pronósticos diferentes. Vemos cómo la tirotoxicosis estacional transitoria no se va a asociar a complicaciones maternas, fetales o neonatales. No requiere medicación con antitiroideos, no la vamos a manejar con metimazol, carbimazol ni propiltiuracilo, el manejo va a ser sintomático, ya lo mencionamos, pero puede ser que requiera beta bloqueadores para controlar las manifestaciones clínicas beta-adrenérgicas. Enfermedad de Graves sí puede llegar a complicar
los embarazos, documentados inclusive desde el 0.1 al 0.4% de los embarazos. Se menciona como un dato importante que previo al uso de los medicamentos antitiroideos, la mortalidad perinatal secundaria o hipertiroidismo materno podía llegar a ser hasta de un 45%. En este caso, actualmente, ¿qué podríamos decir? Esto se conoce ya desde hace mucho tiempo, o sea que esta mortalidad podía ser bien alta, hasta un 45%. Importante en este punto decir que inclusive, aunque en este momento ya conozcamos los antitiroideos, se usen los antitiroideos, si no diagnosticamos, bueno, primero si no sospechamos, por ende no diagnosticamos y no manejamos adecuadamente o oportunamente a una paciente, la mortalidad siempre va a ser la misma, como si no existieran las drogas antitiroideas. Inclusive en una paciente que ya se usa su medicamento, ya se le diagnosticó, ya se le dijo que era lo que iba a tomar, pero la paciente no lo toma, entonces la mortalidad siempre va a ser alta. Normalmente la enfermedad de Graves va a ser más frecuentemente diagnosticada en etapas pregestacionales, pero no es raro, no es raro que la vayamos a diagnosticar ya en etapa de embarazo. Sí, es más frecuente que la paciente ya no venga con historia de que ya le diagnosticaron hasta en un 0.4, hasta en un 1% de las pacientes ya se van a conocer con hipotiroidismo de Graves, pero de un 0.2 a un 0.4% de estas pacientes puede ser que la diagnostiquemos durante el embarazo. Aún así, la enfermedad de Graves como enfermedad autoinmune en el embarazo suele ser muchísimo menos frecuente que el hipotiroidismo autoinmune durante la gestación. Vemos como el hipotiroidismo subclínico, por ejemplo, es 8 veces más frecuente diagnosticarlo durante el embarazo, pues que si lo comparáramos con diagnosticar durante el embarazo la enfermedad de Graves. También mencionar que la enfermedad de Graves es menos frecuente, ya decíamos que la principal causa en el embarazo es la tirotoxicosis gestacional transitoria, y esta, en dependencia de donde lo leamos, puede llegar a diagnosticarse hasta en un 11% en lugares de Asia. La característica distintiva entonces en la enfermedad de Graves va a ser que tiene presencia de anticuerpos antirreceptor positivos, y estos anticuerpos van a variar en función del tiempo y del tratamiento. O sea, no es lo mismo, no van a tener un mismo valor de anticuerpos una paciente que acaba de ser diagnosticada con enfermedad de Graves, que si ya tiene 5 años de diagnóstico, principalmente si está con su tratamiento. No es lo mismo una paciente que acaba de iniciar medicación antitiroidea hace menos de 6 meses a una paciente que ya lleva más de 6 meses, 1 año, 2 años de estar tomando su medicación antitiroidea. Tampoco es lo mismo que si la paciente recibió como tratamiento, por ejemplo, yodo radioactivo, o que si está con drogas antitiroideas, en este caso metimazol, o si recibió para el hipertiroidismo tratamiento quirúrgico. Casi siempre lo que está documentado es que la paciente que ya recibió yodo como tratamiento definitivo para la enfermedad de Graves va a tener autoinmunidad más elevada. Los niveles de anticuerpos van a estar muchísimo más elevados que una que recibe medicación antitiroidea o tratamiento quirúrgico. Tanto el tratamiento médico, o sea, metimazol, propilteuracil o carbimazol, como el tratamiento quirúrgico, suelen ir disminuyendo los niveles de anticuerpos de forma gradual y en el tiempo aproximadamente posterior a 1 año. Puede que ya lleguen a valores estos anticuerpos, a valores muy cercanos al límite de referencia normal. En el caso del yodo, la paciente que ha recibido yodo, puede ser que pase 1 año, pero
Se han documentado casos, inclusive en los que posterior a 5 años de haber recibido tratamiento con yodo, estos pacientes pueden llegar a tener valores todavía positivos de anticuerpos. En algunos estudios se documenta que hasta un 10% de los pacientes siguen siendo positivos para anticuerpos 5 años posterior a hacer diagnóstico y seguimiento, inclusive con los 3 tipos de tratamiento. Pero en general, lo que sabemos y para que quede claro es que la paciente que recibe yodo, en el caso de embarazo está contraindicado el yodo, pero si una paciente previamente ya había recibido yodo, esta suele tener niveles de anticuerpos más elevados que una que recibe o que recibió previamente tratamiento con drogas antitiroideas o que recibió tratamiento quirúrgico con tiroidectomía.